Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklore y te doy la bienvenida a Churicua. En esta, nuestra segunda recopilación, escucharemos las leyendas de La Patasola, María Degollada, El Carro de la Muerte y El Silbón. Te recuerdo que entre nuestras leyendas escucharás un pequeño intermedio musical, así que disfrútalas. Soy originaria de Cali. En el banco donde trabajo me ofrecieron un ascenso, siempre y cuando accediera a mudarme a Antioquia. Para mi esposo, eso significó dejar su empleo y buscar algo más en que trabajar, pero accedió al ver que lo mucho que significaba para mí. Estando allá, había muchas responsabilidades. Me quedaba hasta tarde y él no entendía. Me empezó a celar de la nada. Solo me decía a gritos: usted seguro anda con otro o con alguien en esa oficina. Me tiene berraco usted con sus excusas de que solo está trabajando. Diga la verdad, ya ni por su esposo tiene respeto. Me sentía mal, ya que disfrutaba mi trabajo. Resolvía todo de forma juiciosa, pero no era más que celada y torturada por las acusaciones de mi esposo. Comencé a dormir en la sala. Él comenzó a tomar mucho y a irse de rumba cada que podía. Llegó un punto que no soporté más. Discutimos y él me golpeó. Incluso me amenazó, diciendo que si no era capaz de ser su esposa, no sería de nadie. Me amordazó, me llevó hasta el monte que está cerca de donde vivíamos y me golpeó con un martillo en la cabeza. Desperté en el hospital. Tras recuperarme del golpe, me dijeron que me fueron a ver porque mi esposo estaba grave en el hospital. Tuvo un accidente. Unos vecinos que fueron a buscar a su perro me encontraron y al ver que estaba en la calle aledaña a la policía, pidieron ayuda. Según dicen, mi esposo estaba en el monte, se había caído en una zanja, habían escuchado sus gritos y al encontrarlo de camino al hospital, solo balbuceaba: una mina se tornó en demonio, saltaba en un pie, me atacó. Lo repitió hasta que perdió la conciencia una vez en la ambulancia. Al oír esto, le pregunté a una enfermera. Me dijo que eso le recordaba a una leyenda local, la leyenda de la Patasola. Era una mujer muy hermosa. Se casó con un arrendador y tenía 3 hijos. Pero ella, al verse sola, un vaquero la comenzó a cortejar y comenzó a tener amoríos con él a escondidas de su esposo. Su esposo decía irse por asuntos importantes, pero se dedicó a espiarla hasta que, ya seguro de que le puso los cachos, mientras estaban abrazados, él fue a prisa y de un machetazo acabó con él. A ella de un golpe en la cadera la dejó sin una pierna. El hombre fue a prisión, pero salió poco tiempo después, recuperando a sus hijos y prendiendo fuego a la casa. Desde ese entonces, ella vaga por quebradas, caminos y el monte atrayendo y seduciendo a los hombres, hasta que deja que su belleza se marche y su fealdad aparece, con sus penetrantes ojos de fuego y unos colmillos afilados como los de un felino. Los usa para chuparles la sangre. Mi esposo falleció antes de que recuperara la conciencia. Según supe, murió por el ataque de un animal salvaje que lo había mordido y por la pérdida de sangre. Según supe después, la policía encontró armas de fuego en su vehículo. Me gusta pensar que la Patasola lo atacó esa noche. Le agradezco entonces por
haberme librado del destino que me tenía deparado mi esposo y similar al suyo. Heme aquí próximo a dejar este mundo. Llegué a Porto Alegre en 1895 y en 1897 me hice militar. Deseaba ser visto como alguien importante, servir a mi país y luchar no solo por mi carrera, sino por mi familia. ¿Quién creería que sería testigo de lo que ocurriría y de la tragedia que ha de resonar en las memorias de todos por décadas y muy seguramente siglos? Cuando llegué a la milicia, no es de esperar que tras acostumbrarme a las exigencias de la vida militar, hice amigos dentro de la misma. A pesar de ser alguien callado, era uno de los mejores soldados y compañeros de brigada, Bruno Suárez Vicudo. Para mí, que apenas iba iniciando, era un ejemplo a seguir. Me aconsejaba en detalles técnicos, tácticas de combate, armas y en raras ocasiones de cosas mundanas que no se relacionaban en nada con nuestra vida de deber. Una noche llegó diciendo que tenía una novia, una hermosa joven de Alemania llamada María Francelina Trenes. En un inicio apenas hablaba portugués, pero no fue obstáculo para que ella aceptara ser su novia. En las primeras semanas se le veía entusiasmado, feliz, pero poco a poco se le empezaba a ver tenso, cansado, como si algo lo consternara. Otros de los muchachos y yo le preguntamos, ¿te encuentras bien? Sí, sí, pese a que su rostro nos decía todo lo contrario. Tuve unas diferencias con María, eso es todo. Cuando preguntamos qué había pasado, él solo decía que estaría todo bien y que preferían hablar ni pensar más en ello. Tuve la fortuna de encontrar a una hermosa chica. Tras conquistarla, aceptó ser mi novia. Yo fui el último de la primera brigada de caballería en tener novia. Así que organizamos un día de campo con ellas. Pese a que suene un poco extraño, el lugar donde quedamos de disfrutar de nuestra reunión fue en el Mogo de Hospicio, para hacer una fogata para calentar la comida. Bruno y otro compañero se dispusieron a instalar donde se cocinaría y calentaría la comida. María y otros amigos fueron a buscar leña. Comimos y disfrutamos el día. Una vez terminamos de comer y mientras las muchachas se pusieron a recoger y a guardar todo, otro amigo y yo nos encargamos de guardar todo lo pesado. Cuando me di cuenta, algo pasó. Bruno caminó sumamente enojado hacia María. La jaló del brazo y se fueron caminando hasta atrás de una higuera, donde habíamos dejado algunas cosas que habíamos ocupado para nuestro día de campo. Solo veíamos que se enojaron, que comenzaron a discutir. No entendíamos qué se decían por la distancia. Luego, María tomó un tubo de hierro y lo golpeó con él. Bruno hacía lo posible por evadir el golpe. Vimos cómo Bruno tomó el tubo y lo aventó fuera de su alcance. Un amigo y yo salimos corriendo a detenerlos. María corrió dándole la vuelta a la higuera, tomó un leño
y todo se detuvo para nosotros, ya que cuando llegamos ya era demasiado tarde. Bruno había degollado a María con un cuchillo y de un solo golpe. Hicimos todo lo posible por desarmarlo, pero su ira era tanta que apenas si salimos ilesos. La novia de otro de mis amigos y la mía fueron a buscar ayuda a la policía. Tras ver tan dantesca escena y de cómo los ojos de María veían a la nada y de cómo yacía encima de la higuera, no entendíamos cómo esto llegó a pasar. Tras esto, Bruno fue llevado a juicio y la justicia lo encontró culpable. Apenas y lo fui a ver una sola vez en prisión, diciéndome que estaba arrepentido de lo que hizo. Fue enfermando y murió en prisión. Según contaban otros reclusos, en sus últimos días se la pasaba suspirando y pensativo. A veces se le escuchaba casi como si fueran plegarias y diciendo, susurrando el nombre de María. Las personas de la ciudad la enterraron y construyeron una pequeña capilla justo en el lugar donde ella murió. Esa señora da Conceição. Y primero le rezaban para su eterno descanso. Un día, alguien rezó pidiendo ayuda y ella le ayudó. Las voces se corrieron y muchas personas iban, le pedían ayuda y sus peticiones eran escuchadas y concedidas. Un día, un soldado de nuestra misma brigada se encontró con un antiguo amor y deseaba en demasía estar con ella. En su ahínco fue a la capilla y le pidió a María ayuda para poder estar con ella. En 3 días, y mientras se encontraba patrullando, fue atacado por un recluso que había escapado. Dentro de poco me uniré a aquellos que pidieron su ayuda para alcanzar aquello que desean. Pedí que me curara de esta enfermedad que me aqueja y heme aquí ahora. No cabe duda que María no intercede de forma benevolente ante los policías ni los militares, estando destinada a su nueva labor, ahora y siempre. Desde muy pequeña, mi familia y yo nos mudamos a Madrid. Cada vez que íbamos de vacaciones, íbamos a un pequeño pueblo en Asturias. Es un pequeño pueblo en el cual todos son unidos y se conocen. Siempre tenía alguien con quien jugar, pero lo que recuerdo es que la abuela siempre insistía en que me fuera a dormir temprano y que para nada saliera de noche. Acabando el bachillerato, aún no decidía qué estudiar, así que mis padres no se anduvieron por las paredes. Me dijeron, buscad un trabajo. Trabajé en un chiringuito, pero el dueño era tan tiquismiquis que después de 2 meses decidí irme. Mis padres
Habiendo entendido la situación, me pidieron buscar otro empleo, pero al no encontrar nada, en 2 semanas decidí desistir. Así que tomé los pocos ahorros que tenía y me fui con mi abuela al pueblo. Una vez allá, el primer mes me dediqué a ayudar a la abuela en casa con las labores. Luego, una tienda estaba buscando empleada de forma temporal. Mela, la encargada de la tienda, estaba embarazada y buscaban a alguien que se hiciera cargo hasta que ella tuviera su vástago. No me tomó mucho tiempo aprender y no liarme con nada, así que Mela se fue y yo me quedé a cargo del negocio. Algo que sin duda notaba es que todos cerraban temprano, antes del anochecer. Una vez de noche, todos estábamos ya en casa. Pensé que solo eran manías del pueblo, pero un día le pregunté a mi abuela, ¿y por qué no hay nadie en las calles de noche? Es porque pasa el carro con la huestia en la noche. Nadie debe verla. Si lo haces, puedes morir. Al inicio pensé que eran galimatías y solo dije que entendía. Al cabo de un mes, apenas se dormía mi abuela, contemplaba el cielo, sin nubarrones, estrellado, hasta que de pronto vi lo que al inicio pensé que era una lechuza. Vi un carro, de aquellos tirados con caballos, pero no había caballos tirándolo. El carro recorría la casa de doña Yalga, una amiga de mi abuela que vivió unas pocas casas de distancia de la nuestra. Lo perdí de vista. Luego lo vi irse y desapareció. No podía creer lo que había visto. Pensé que estaba soñando. Me fui a dormir. Al día siguiente, después de ir a trabajar, había llegado a casa y mi abuela no estaba. Más tarde llegó y dijo que su amiga, doña Yalga, se había puesto muy grave. Llevaba enferma ya tiempo. Enseguida se me vino a la mente lo que vi en la noche, así que decidí decirle lo que vi. Mi abuela, sorprendida, me dijo: lo que viste fue el carro de la muerte. Visita a las personas que se encuentran enfermas de gravedad. Después de la tercera visita mueren. Dentro de ella se encuentra la huestia, aquella que se encarga de llevar el alma del difunto en su cortejo. Pasó un rato y me aconsejó no volver a asomarme. Si te ven, podrías ser tú una víctima más. Pese a haber prometido no asomarme, la curiosidad me pudo más, así que me asomé de nueva cuenta, esta vez con la cortina traslúcida para disimular un poco mi presencia. A la misma hora vi al carro visitar y rodear la casa. Esta vez vi cómo el carro pasó sin emitir ruido alguno y de él bajaron unas personas con sudarios blancos, con velas en sus manos. Rodeaban la casa. Lo llamativo es la cantidad de personas que bajaban del carro. En su pequeño recorrido, me escondí tras la cortina. De reojo, vi cómo iban regresando, así que de nuevo vi con atención cómo el carro se iba y desapareció. Puesto que desobedecí a mi abuela, decidí no contarle lo que vi. Así que fui con don Antón, el dueño de la tienda. Le dije que escuché de camino a la tienda que se había visto un carro y de cómo visitó la casa de doña Yalga. Me dijo lo mismo que mi abuela, pero
Tras preguntar, ¿quién anda dentro del carro? Él me contestó, la huestia. Son las almas de aquellos que dejaron algo pendiente o están penando. Traen sudarios blancos, velas encendidas y van rezando o cantando canciones de funeral. Luego se llevan al alma del difunto consigo en un ataúd. El carro aparece para llevarse las almas de aquellos gravemente enfermos o que están por morir. Durante el resto del día me quedé pensando. Todo parecía coincidir y esta era la última noche que le quedaba a doña Yalga, así que decidí hacer todo lo posible por verla. Sin decir ya ni una palabra más a mi abuela, al igual que las noches anteriores, la vi pasar. Solo que esta vez salió la huestia con un ataúd. 4 de ellos entraron a la casa con él a cuestas. Tardaron unos minutos y salieron con el ataúd abierto. Estaba ahí doña Yalga, pálida y transparente. Supongo esa era su alma. Dieron una vuelta en procesión, con el ataúd a cuestas, velas encendidas e incluso huesos encendidos. Apenas se escuchaba cómo iban rezando el rosario. Poco después regresaron e ingresaron al carro, cerraron el ataúd y lo pusieron encima. Entraron y se fueron. A la mañana siguiente fue la misa y velación de doña Yalga. Una vez Mela regresó al trabajo, opté por regresar a Madrid. Ahora estoy ya por terminar los estudios. Sin embargo, el recuerdo de lo que vi esas noches sigue en mi mente y me pregunto en mis entrañas si cuando nos llegue la hora, pese a vivir en Madrid, ¿será que también venga a por nosotros? Nunca me consideré alguien que cree en lo paranormal. Solo creo en aquello que puedo ver y comprobar. Al menos hasta que un día me encontré con lo que creía no existía. Esto pasó cuando me hice de un carro, pero al mes de hacerme de él, tuve gastos no contemplados y así no tuve otra opción más que mudarme a un piso más barato. Encontré un apartamento acogedor y, pese a ser más pequeño que mi apartamento anterior, una noche, cuando salí de trabajar y a punto de llegar a descansar, escuché un silbido. Me dio un poco de miedo, pero supuse que era algún trabajador que regresaba a casa. En mi día libre, me fui con unos amigos de rumba. Un amigo, que vivía muy lejos, me pidió quedarse a pasar la noche en mi apartamento. No le vi inconveniente y, de pronto,
Mientras íbamos en el trayecto, escuchamos un silbido muy fuerte. No parecía una melodía en particular, era solo un silbido, como llamando a alguien. De pronto, mi amigo dijo: ¿no será el silbón? ¿El silbón? Sí. ¿No crees que se escucha muy cerca? Es cierto. Entonces, ¿qué? Está lejos, ¿no? Sí, así es. El silbón es un muchacho que está penando por matar a su padre. Lo lleva en un costal que lleva consigo. Su padre abusaba de su esposa. Él no pudo quedarse con los brazos cruzados. Lo golpeó y lo mató. Al enterarse su abuelo, lo mandó a golpear con un látigo. Le echó picante en sus heridas y lo hizo correr por su vida. Mandó unos perros a perseguirlo y más nunca se le vio con vida de nuevo. De cierta forma, escuchar semejante estruendo me daba miedo. Era claro que no solo eran espantos, o al menos eso era lo que mi amigo Rodrigo decía. Seguimos el camino, pero de pronto, en una pequeña encrucijada de caminos, vimos cruzar a un hombre muy pero muy alto, sumamente delgado y con un costal en su espalda. Escuchamos cómo sus silbidos se escuchaban casi imperceptibles. Nos vio y dio la vuelta. Se giró hacia donde nosotros estábamos. Comencé a conducir más aprisa. Le dije a Rodrigo que tomara mis llaves y se preparara para abrir la puerta y entrar lo más rápido posible. Y eso hicimos. Apenas abrió la puerta, entramos corriendo, cerramos y entre ambos empujamos el sofá y lo pusimos para trabar la puerta. Corrimos a mi cuarto y empujamos la cama para trabar la puerta. Seguíamos escuchando el silbido muy, pero muy lejos, casi imperceptible. Nos tapamos con una manta y, armados con un palo y unos cuchillos de cocina, el sueño y el cansancio nos fueron venciendo. Pese a nuestro temor, el sueño ganó y en algún punto nos quedamos dormidos. Y, al despertar, nos alegramos de estar ilesos. Vimos arañazos en la puerta. Así que, de cierta forma, nos sentimos afortunados por seguir vivos. Entre nuestros amigos, nadie creía en espantos o en lo paranormal, así que optamos por ir contando que vimos pasar a algunos animalitos nocturnos o a alguno que otro encandilado que transitaba en los caminos desolados. Apenas tuve la oportunidad, me mudé de nueva cuenta, ya que incluso, llegando temprano a casa, llegué a escuchar muy fuertemente al silbón acechando mi hogar y sobre todo en tiempo de lluvia.